Ese es un problema de equilibrio. La materia es estática. ¿De acuerdo? Y tenemos entonces aquí nuestro planteamiento, en el cual, de acuerdo al comentario que les dije, veo que aquí marcamos F3, dice ahí, a propósito, está escrita en sentido contrario. ¿De acuerdo? Para que vean qué cosa nos dicen las matemáticas cuando uno, bueno, definitivamente comete un error. A veces voluntario y a veces involuntario. Tenemos nosotros presentes aquí 4 vectores de acuerdo a la ecuación que ya planteamos y dijimos que la ecuación que implica el equilibrio en el punto D implica que la suma de fuerzas debe de ser nula, porque tú esperas que el tripié no se mueva. Es decir, y no moverse implica que el punto D no se mueve. El punto D se podría mover porque alguna pata falle, entonces si la pata B se cae, pues claro que el punto D se mueve automáticamente. O si la carga de 500 es muy grande y el apoyo B no te puede dar por fricción que no se resbale, vea, le ocurriría que la pata resbala, se va bajando y el punto D baja. Por eso entonces cualquier condición que implique que el sistema salga del equilibrio implica que el punto D se mueve. Por eso nosotros vamos a resolver la afirmación no se mueve. Esto es lo que quiere decir esta afirmación de acuerdo a la primera ley de Newton, ¿de acuerdo? Y la segunda, porque son las dos juntas. Ok, ahora, ¿sabemos cuánto mide la fuerza 1? La respuesta no, esa es la pregunta, ¿verdad? No sé cuánto mide la fuerza 1, por eso yo digo magnitud desconocida. ¿Sé por dónde pasa? La fuerza va de A a D y divide entre la longitud del tubo para que eso ya no dependa del tubo y se convierte en una adimensional para la fuerza por su dirección. De igual forma, la fuerza 2, cheque, no sé cuánto mide la fuerza 2, pero sí veo que va de B a D. De B a D. Para eso vimos precisamente vectores que no pasan por el origen. Cheque que el sistema de referencia no es el punto D, pero el proceso se está resolviendo sin necesidad de poner el origen en D. La fuerza 3, según el dibujo que pusimos, mide norma de F3. Y en este caso dice que va de D a C, véase, de D a C, entre la norma de D a C. Finalmente, la carga W mide, ¿cuánto? 500 kilogramos. ¿Y su dirección es? De D a E. Bueno, de D a E, Estoy... bueno, es correcto, de D a E, pero en este caso, como es vertical, pongo directamente 0, 0, y puedo poner el menos 1 aquí, o poner 1 y poner el menos 1 afuera, porque va sin sentido contrario. En este caso, cuando son verticales o están directos en un eje, ponga directamente el eje. Aquí dice 500 hacia abajo. Pero AD, a ver entonces esto cómo queda, la norma de F1, normalmente le llamaríamos, lo voy a poner así. Normalmente utilizamos la misma letra que el vector y si lo pongo en minúscula, puedo trabajar con el unitario como F1. Entonces voy a hacer AD entre AD, vector y norma. Ok, esto de acuerdo a lo que dijimos es punto final menos punto inicial, ¿cierto? Sí, Bien, profe. el punto final es Dijo D. punto, dijo punto. Ah, El punto final es D. ¿Qué coordenadas tiene D? Aquí están. 2.25, 2.75, 2.25, 2.75, ¿cuánto? 4. 4, gracias. 4. Menos. Punto A. ¿Dónde está el punto A? Vean, estoy construyendo el vector dado su norma que no conozco y dado su vector de dirección. Así, 0, 3, 0. Ahora sí, entre, cheque, su norma. La norma de 2.25,
menos 0.25,4. Nos daría 2.25, menos 0.25,4 entre, ¿me dan la raíz cuadrada, por favor? 4.596 entonces. 96. Ok, muy bien. Ya tengo mi vector de dirección de la fuerza F1. Ahora voy a calcular el vector de dirección de la fuerza F2, que quedamos que fue BD sobre la norma de BD. Ok, bien, ¿esto cuánto nos da? ¿El punto B dónde está? Dice que el punto B está en 3,2.50. Entonces ponemos 3, pero ese es el que va a restar, perdón. 3,2.5,0. El punto D es el mismo. Ya lo tenemos aquí. 2.25, 275,4 menos sobre, ok, la norma del vector, 2.25 menos 3 me da menos 0.75, ¿cierto? 2.75 menos 2.5 me da 0.25 y 4. ¿Sí está bien? Bien, por lo tanto aquí queda menos 0.75, 0.25,4 sobre, ¿qué me dan los cuadrados? Raíz cuadrada. 4.077. 4.077. Ok. Ese es el vector de dirección de la fuerza 2. Vamos a calcular el vector de dirección de la fuerza 3. ¿Cómo queda? El vector de dirección de la fuerza 3 va a ser igual a DC sobre DC norma. Ok, el punto D, ahora necesito el punto C primero, porque es el punto final. Ok, el punto final es C. ¿Dónde está C? ¿En 200? 200. Entonces pongo punto final 200 menos el punto D 2.25, 2.75,4 sobre la norma. ¿De quién? De menos 0.25 menos, menos 2.75, y menos 4. Norma. Muy bien, aquí queda entonces menos 0.25, menos 2.75,4 sobre la norma. ¿Cuánto nos da? 4.860. 4.860. ¿El siguiente dígito es menos de 5? Es 5, de hecho. Bueno, entonces le ponemos 61. Las fuerzas están en kilogramos, pero los vectores de dirección no tienen dimensiones, ¿de acuerdo? ¿Qué dice aquí? Que sume todas las fuerzas, ¿cierto? Por lo tanto, cheque. F1, ¿cómo quedó? Cambio de color para que se vea. F1 no sé cuánto mide, pero su vector de dirección fue, vea, entonces lo voy a escribir así, F1 sobre 4.596 por 2.25, menos 0.25,4. Copio el siguiente, más F2, pero F2 mide, no sé, ahí está, y está multiplicado por 4.077 por menos 0.75, 0.25,4 más F3. No sé cuánto mide, pero el tubo mide .4861 y esto queda así. Y finalmente W, que quedó aquí, 500 más 500 por 0.0 menos 1, igual a 0 vector. Bien, como los dos vectores, este
el de la izquierda y el del lado derecho, que es el triple cero, son iguales, cheque que automáticamente al sumar los vectores me va a dar, como habíamos quedado en el caso pasado, un sistema simultáneo de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, donde la primera ecuación es esta, cheque. Para la dirección X nos quedaría F1 entre 4.596 por 2.25 menos 0.75 por F2 entre 4.077 menos 0.25 norma de F3 sobre 4.861 igual al primer cero. Para la segunda componente resulta menos 0.25 por la norma de F1 entre 4.596, es la primera, más 0.25 por la norma de F2 entre 4.077, menos 2.75, ¿así? Bien, y sigue la tercera componente. Para la tercera componente, Z, es 4 por la norma de F1 sobre 4.596. Bien, la siguiente que me da, más 4. Más 4. La norma de F2 entre 4.077. Y la última, precisamente porque le coloqué la flecha al revés, cheque, F3. F3. Sobre 4.861. Y vea, menos 500 igual a 0. Esa es la condición de equilibrio. Vean que es un sistema simultáneo de 3×3, donde este 500 pasa al otro lado. Voy a hacer el determinante del sistema para también plantear por Kramer, para que vean cómo se va a resolver. Ok, delta. El determinante del sistema sería entonces, de la primera columna me queda, ok, 2.25. Vea que toda la columna está dividida por 4.596. Por eso lo voy a factorizar. A ver, entonces le doy espacio. Muy bien. Queda factorizado abajo 0.596. Entonces aquí queda el determinante nada más 2.25 menos 0.25. Y vea que de la última fila voy a factorizar el 4 de arriba. Aquí quedaría 1. El siguiente quedaría, factorizo 4.077 porque está en toda la columna y me queda nada más menos 0.75, 0.25 y el 4 que ya está factorizado, 1. De la última columna factorizo 4.861, véalo, está en toda la vertical y me queda menos 0.25, 2.75 y 4.4 menos 1. Cheque. La tercera columna es esta. ¿Sí? Por lo tanto, tengo un signo mal aquí. Ok. Ya está correcto. Checo signos. Si negativo, positivo. El 4 está factorizado. Aparece 4, 4 menos 4. ¿Está bien? Así quedó. Lo que es OD. ¿Sus calculadoras resuelven determinantes? Resuélvamelo, por favor. La norma del primer vector, entonces, es lo que salga este número por el determinante A1. Quedaría 0, 0, 500. 4 entre 4.596, 4.077, 4.861 y lo que me den. Aquí quedarían al revés. 4.596
4.077, 4.861, porque está dividiendo sobre 4. Ah, sí es cierto, felicidades, 8. De acuerdo. Por lo tanto, ese 8 quedó dividiendo aquí, porque aquí es 1 entre el determinante, ¿de acuerdo? Las columnas para el siguiente determinante son precisamente aquí. Otra vez, cheque, estoy poniendo la columna 2 que tiene 4.077 y las constantes son las mismas, 0.75, 0.25, 1. Perdón, 4, porque el 4 estaba factorizado y ahora no lo he factorizado, estoy escribiendo el determinante 4. Ok, la última columna es menos 0.25, menos 2.75, menos 4. Y aquí está factorizado 4.861. Ok, ahora este. Elimina, 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 elimina. Bien, según yo queda 1062. Entre 4 por 8, 32. Bien, felicidades. Dice que el primer tubo soporta 152.602 kilogramos. Esa fue la fuerza 1 por el método de Kramer. Lo pueden resolver como gusten y les debe dar lo mismo. La fuerza 2 sería entonces lo mismo. Sería 4.596 por 4.077 por 4.801 entre. Aquí quedaría 00500. Muy bien. Ese sería el segundo. 398.145 en ese. Eso es lo que soporta el segundo tubo. Y nos faltaría solamente calcular el tercero. Que obviamente, puesto que me equivoqué en la entrada, va a salir negativo. Check. Aquí es 4. Muy bien. Así quedaría. Y aquí queda entonces. El resultado era Sí, profe. 284. Vamos a repasarlo todo al menos de manera global, ¿de acuerdo? Ah, ok. Bien. Primero, yo dije, ¿qué hemos aprendido en vectorial? Construir vectores. Construir un vector significa poder interpretar sus coordenadas, que es la punta de la flecha, poder interpretarlo como magnitud física, para poder comprender de qué estamos hablando y qué naturaleza tiene el objeto. ¿De acuerdo? Poder medir sus ángulos llegando a la condición extrema de poder opinar cuál es su dirección a través de los cosenos directores, que es el vector unitario. Al poder calcular el vector unitario, aprendimos entonces que yo puedo modificar la longitud de un vector multiplicando por una constante, que multiplica a todos y cada una de las componentes. Aprendimos además a comparar dos vectores para ver bajo qué condiciones dos vectores son iguales. Y quedamos a la conclusión de que dos vectores son iguales si son iguales componente a componente. Y claro, dijimos también, relacionados también con el punto de aplicación y todo lo demás, lo que implica entonces que tiene que acoplarse a los sistemas de referencia. Las unidades forman parte del sistema de referencia, etc. Y luego vimos la esencia máxima, que es sumar dos vectores, que es una operación muy sencilla porque sumas componente a componente. Pero todo esto no tiene sentido si no tienes a dónde llevarlo. En nuestro caso, la ingeniería. Bien, una parte de la ingeniería como ciencia es atender a la física, pero a nosotros no nos interesa la física como tal, sino porque nosotros vamos a construir cosas y tenemos que saber si las cosas aguantan, se caen o no. La respuesta del ingeniero es esa. Oye, esta cosa se cae, se va a caer o se va a quedar paradita. ¿Esta cosa aguanta o no aguanta? Vea, son preguntas de ingeniero. Para lo cual recurres a la física y la física te dice, sí, sí hay una cosa que se llama primera ley, segunda ley, tercera ley de Newton. Dicen esto. Muy bien. ¿Y cuál es su versión matemática? Esta. Suma de F igual a 0. Vea, las leyes físicas se expresan en notación matemática. Entonces nosotros agarramos de eso cómo se interpreta la física,
¿qué me entrega de las matemáticas? Y luego ya digo, ¿cómo puedo utilizar esto en matemáticas? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál era el problema de los vectores? Bueno, que se atoran todos en el origen. No, nosotros dijimos, no, espérate, eso se puede cambiar. ¿Cómo? A través de punto final menos punto inicial, ¿de acuerdo? Y con eso pudimos construir vectores que estaban fuera del origen y definitivamente llevarlos a un nuevo origen, porque el origen depende de tu sistema de referencia. Hay muchos orígenes, el que tú quieras, pero este problema es independiente del origen. Porque no importa dónde ponga cada quien el origen, el problema se comporta igual. Porque las cosas ocurren independientemente de cómo las trates de interpretar. Si el coche está circulando por el bulevar, no importa dónde estés tú y cuáles sean tus coordenadas, el coche se sigue moviendo por el bulevar, ¿sí o no? Entonces lo absoluto es el movimiento, no el sistema de referencia. Cheque. Y debemos de aprender nosotros a interpretar sin importar en dónde esté ubicado el sistema de referencia. Porque las cosas que ocurren, ocurren. Así de simple. Independientemente del sistema de referencia. Cuidado. Entonces, nuestra pregunta aquí es, chequen, ahora sí, repasamos. Partimos del hecho de que hay un objeto físico que llamamos tripié, que es para soportar cargas. Vimos algunos elementos base que tienen que ver con la geometría del espacio. ¿Cómo vas a construir el objeto? Y vimos elementos base como las cosas que yo puedo medir. Un tubo que mide tanto, etcétera. ¿De acuerdo? Que por experimentación hemos visto cuánto puede soportar. Y un bote lleno de grava que pesa 500 kilos. Las preguntas que yo hice fueron, oigan, ¿y esta cosa aguanta? ¿Y esta cosa no se va a caer? Bueno, para eso comenzó nuestra matemática, primeramente encontrando la geometría de la posición, que eso fue localizar los puntos, darles coordenadas, etc. Construido y lo dijimos, no, pero yo no puedo pensar en los objetos, tengo que pensar en cosas que no se ven. Ahí comienza la ingeniería. Si las fuerzas no se ven en el ambiente, porque usted voltea para un lado u otro y no ve las fuerzas, ¿por qué la ingeniería sí las ve? A usted ahora como ingeniero, o casi ingeniero, ¿las ve? Yo creo que a lo mejor para construir las debes de ver. Ok. ¿Las ve con los ojos? No. ¿Y nada más existe lo que usted ve con los ojos? No. Entonces, primer punto, hay muchas cosas que existen y no las puedo ver con los ojos. ¿Las puedo ver de otra manera? O sea, nosotros podemos percibir a las magnitudes por sus efectos, Manuel. Efectos sobre los cuerpos. Un efecto de una fuerza sobre un cuerpo es moverlo. Una fuerza sobre un cuerpo es aplastarlo. Un efecto sobre un cuerpo es estirarlo. Sí. ¿De acuerdo? Cheque. Entonces nosotros aprendemos como ingenieros a percibir magnitudes normalmente por sus efectos. ¿Qué efecto tiene entonces ese cuerpo sobre los tubos? Sí, si usted simplemente trata de agarrar un tubo y levantarse, se va a dar cuenta que no pesa lo que pesaba el tubo, ¿o sí? Vea, el tubo solito a lo mejor pesa 20 kilos, pero cuando ya está cargando los 500 kilos, ¿cuánto pesaría el tubo BD? Vea, Armando, nosotros encontramos que BD soporta, ¿cuánto? 398 kilos. Sí, no alcanzo a ver muy bien. No sé si dice 98 o 48. Con 145 gramos, hasta exagerados. Sí, Ahora sí, agarre usted el tubo B, agarre la patita y levántelo. Ok, pero esos son los efectos para que vea. Entonces queda claro por adentro del tubo está pasando algo que usted antes no tenía, ¿cierto o no? sí. Vea, efectos, efectos. Eso es lo que tenemos que aprender a ver, porque dentro de los objetos hay efectos. Entonces la fuerza se ven por sus efectos. Sí. Las percibimos por sus efectos. Ya sea con instrumentos o aquí sí con el lomo si quiere, Armando. Aunque sea.
Sí, agarre usted el tubo B, trate de levantarlo y a ver si aguanta. Pero nos regalaron una ley que dice ahí que, sin embargo, esta cosa no se mueve, ¿verdad? Al menos eso queremos. Y luego ya viene toda la matemática, cheque. Aquí es el primer bloque de cálculo. El principio físico, que no es más que una expresión algebraica, que dice suma todo eso. Ok, entonces aquí estamos encontrando que por los principios matemáticos que estamos viendo, la fuerza se puede descomponer en cuanto mide y su dirección. Pero la dirección te lo dan los tubos. Eso es lo que dice ahí, por eso todo el proceso AD entre ADE, BD entre BD, CD entre... Todo eso es lo que estoy sacando de la geometría de la construcción. Eso me lo dan los tubos. Simple y sencillamente encontramos que los puntos están fuera del origen, que tuviste que fijar un sistema de coordenadas. De acuerdo, luego punto final menos punto inicial nos da el vector cuando lo divides entre normas se hace unitario y se convierte en la dirección. Esa dirección se la regala la fuerza, ¿de acuerdo? Y ya tienen la fuerza expresada como vector. Es ese bloque lo que tiene ahí. En amarillo está el planteamiento, en rojo quedaron los cálculos. Como cada fuerza ya fue expresada en forma vectorial, podemos regresar a nuestra fabulosa ecuación del equilibrio y que me dice que sumes todo. Felicidades, sume todo. Claro, como las fuerzas se suman a componente, saco la componente de la resultante. Y me encuentro que es lo que dije yo abajo. Nada más que aquí aproveché el hecho de que voy a compararlo contra otro vector. El otro vector es el 0. Porque es lo que dice desde la ecuación. Aquí dice, comparen lo que salga contra el 0. Yo fui obediente y comparé esto contra el 0. Porque está diciendo, en el punto que yo estoy estudiando, el punto D no se mueve. Y si no se mueve por la primera ley de Newton, no hay fuerza que actúe sobre él. Ok, no hay fuerza que actúe sobre él. Ah, pero la segunda ley de Newton me dice que si no mueve no tiene aceleración, por lo tanto vale 0. Por eso este es verdadero. Y cheque que aquí es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, toda esta suma, vea, vale 0. Lo único que hicimos fue meter los datos a la fórmula que ya teníamos. Y después lo que hicimos fue hacer la suma vectorial por componentes y decir, ah, pero la primera componente es el primer 0. La segunda, estoy comparando dos vectores. Bien, el resto es matemática pura. Porque esto se convierte en un sistema de ecuaciones simultáneas. Por la propia observación yo digo, órale, tengo 3 cosas que no conozco, hay 3 ecuaciones. Eso aquí en China se llama ecuaciones simultáneas. ¿Cómo la va a resolver? Como pueda. Por suma-resta, por eliminación, por Gauss-Jordan, por método de Kramer, en la computadora, en la calculadora, se la encargué a mi tía y me la regresó mi tío, me la mandaron, la encontré en un internet en China, pero yo le doy una recomendación. Para este tipo de problemas, ¿qué matemática debe de aprender? Álgebra lineal. Álgebra lineal. ¿Y el método se llama, cómo dijimos? Gauss-Jordan. No, método Kramer. Kramer. Para este tipo de problemas, lo más conveniente es resolverlo con el método de Kramer. Es el más corto, ¿verdad, profe? No, yo incluso cuando yo álgebra lineal le digo que es un método caro. Caro en tiempo y caro en proceso. En teoría es más rápido Gauss-Jordan. El problema es que como los números que usted tiene son muy especiales, al calcular las normas aparecen muchas raíces cuadradas, entonces usted genera menos error si lo hace así. Y además los determinantes son muy fáciles, porque hay una propiedad importante de los determinantes que se empieza a notar aquí, que es el hecho de que si un determinante tiene una columna de ceros y un solo número, entonces automáticamente se reduce al menor. Esa es teoría de álgebra lineal. Entonces, recuerde, para problemas en tercera dimensión que van a resolver problemas de equilibrio, lo más cómodo siempre es trabajar método de Kramer. Si no, lo pueden ver ahí, 4.861 por 187.5 entre 32. Esta parte es la solución del sistema. 28.482. Vea,
Vea lo rápido que calculé yo. Le dije que eran 30. ¿Por qué? Porque no necesito. A ver, como ingeniero, usted debe de pensar rápido. No me sé la tabla del 4.861 ni la tabla del 187. ¿Qué hice? Yo dije 4.8 es casi 5, 187 casi es 200. Bien, 5 por 200 son 1000, 32 es casi 30. Yo sé que 30%, 30 son 900, por eso le dije casi 30. Salvo los ajustes. Piensen rápido. Ustedes deben de tener una idea de qué resultado pueden esperar. ¿Me expliqué? ¿Cuánto ahora sí exactamente? 28.482. Ahora, ¿por qué pienso yo de esa manera o por qué le dije que haga eso? Porque usted está parado enfrente del albañil y le dice, oiga, se me está cayendo, ¿qué datos tienes? No, pues es esto, esto y esto, y usted sabe que es ese producto. Piense rápido. Tiene razón, 30. Piense rápido, piense rápido. Ok, 28, buen número, buen número. Ahora, y sí, me empezó a preocupar el resultado. ¿Por qué? Viene la interpretación, que es lo bueno. Ok, dice F1, me voy a mi dibujito. Dice que F1 está soportando una fuerza y nosotros la marcamos a compresión. Y me dice que esa fuerza F1 soporta una carga interna de 152 kilogramos. Como el tubo soporta hasta 500, está bien. No hay ningún problema. 132 es más chiquito que 500, ¿o no? Pues sí. Pues sí. Pues sí. Muy bien. Vamos bien. Ah, perdón, esta, 152. Luego, la siguiente que dice. La siguiente me dice que pesa, perdón, soporta 398, casi 400. ¿Y a cuál se está refiriendo? A este, casi 400, pero aguanta, ¿no? A ver si aguantó. Son Sí, 398. aguanta, profe. Sí aguanta, no se me va a hacer nada. Ok, qué buena onda. ¿Es positivo? Sí. Por lo tanto, dice que F2 tiene la dirección que yo indiqué. Aquí lo que me preocupó fue este. Este está bien. ¿Qué dice aquí? Cheque. Positivo. Para los cuates, 30 kilos. Dice que ese tiene que aguantar 30 kilos. ¿Qué les parece? Pero no habíamos dicho que nos tenía que salir uno negativo, ¿no? Porque de Exacto, hecho, punto. Ahí es donde está la preocupación. Cheque lo que dice. Que sí son 28 kilos, pero en la dirección que tú pusiste. ¿Y eso qué quiere decir? Que F3 que tiene que toda, jalar el punto D. Lo tiene que jalar. ¿Es eso posible? pues no, a menos que, no sé, es que no es que aún así se está hundiendo entonces, y algo No. se lo está jalando hacia la tierra. Exacto, lo tienes que jalar. Pero el tubo nomás está apoyado. Eso es Significaría que ¿no? sobrepasa, profe. ¿Eh? Significaría que sobrepasa los 500. No. Piénselo otra vez. A ver, le voy a hacer un dibujito. Usted conoce los bancos de tres patas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué pasaría si usted les corta un pedazo a estas dos patas? Entonces el banco queda inclinado, porque estas patas están más cortitas. Cheque, entonces el asiento quedó así. Lo estoy viendo de lado. Esta pata está hacia frente. Y se siente en la orillita. ¿Qué ocurre, Carlos? Se cae ¿Por qué? porque la fuerza se distribuye hacia donde hacen presión. Un buen punto. Estas dos patas sí están
empujando hacia arriba. Pero esta, ¿qué le ocurre a esa? Ah, esa se desprende del piso. Se desprende del piso. Se desprende del piso. Ahora sí, vea, usted genera esto y vámonos. ¿Qué pasó con usted? Se cae. Me Claro, caigo. muy bien, bienvenido al piso. ¿Por qué es imposible que un cuerpo simplemente apoyado jale? Un cuerpo simplemente apoyado solamente puede estar dado a compresión, Carlos. Por eso soporta tan poquito. Le está diciendo que entre las otras dos no pudieron y necesitan ayuda. ¿Por qué se da eso? Siguiente experimento. Ok. Vea, estas son las plantas de sus pies. Usted se para aquí. Bien. Pregunto. ¿Usted se puede inclinar con un cuerpo pesado en las manos sin caerse? ¿Con los brazos extendidos? Pues seguramente se iría para adelante, me iría para adelante. Se cae de boca. Parece ahorita usted. Ándale. Párese usted, recárguese en la pared, inclínese y dígame hasta dónde se puede inclinar sin caerse. ¿Sí va a ir a hacerlo? Está difícil aquí. Ándale pues, otro que lo haga. Bueno, o luego lo hacen. Cuando usted se va inclinando, se está poniendo una fuerza y esta fuerza, que es su propio peso, se está saliendo de centro. En el momento en que su fuerza, porque se va inclinando, se salga de donde alcanzan sus pies, en ese momento se cae. Tiene que ver con otro fenómeno, se llama momento. Pero a final de cuentas, porque las fuerzas que pueden dar los pies solamente están en estas direcciones. Es decir, la suma de todas las fuerzas que dan el pie solamente pueden darse en cualquier lugar donde aparezcan los pies. En el momento en que la fuerza aplicada queda fuera del área de los pies, no hay quien oponga resistencia. Vea, por la primera ley, las fuerzas tendrían que ser iguales y de sentido contrario, ¿cierto o no? Pero ¿de la dónde la va a obtener si usted no puede generar más que fuerzas en sus pies? Por eso se cae. La fuerza resultante debe de ser colineal para que se puedan sumar en cero. Y cheque que aquí eso no es cierto, porque su peso del torso con la cabeza, ¿sí?, se sale del área de sus pies. Como la fuerza que puede generar la tierra sobre usted debe de quedar necesariamente entre sus pies, se va recorriendo hacia la orillita lo más que puede. En el momento en que se atora porque sus pies no dan más, y usted puede sentir la presión en la punta de los dedos. Véalo, por favor. Recárguense en la pared y hágale, y van a sentir la presión en la punta de los dedos antes de caerse. Porque van a ver que se desprenden los talones. Sí, profe. Bien, ahora revise la construcción. Queridos ingenieros, chequen que si ustedes trazan esta recta, lo más probable es que el punto E, ¿dónde creen que esté? Lo más probable sería cuestión de verificarlo ya con la geometría precisa, es que si yo trazo esa recta, aquí no se debe poner esta escala, pero mire, incluso ahí ya se ve que el punto E está por afuera de la línea verde. Muy bien, deme la conclusión del problema, Carlos. Dos de los puntos de apoyo están cargando el peso y el tercer punto, que es el que está más alejado de donde está la carga hacia abajo, esa carga probablemente se vaya hacia arriba, o más bien se va hacia arriba porque eh, no soportó el peso. Exacto, no soporta el peso. Oiga, y si en lugar de 500 kilos yo le hubiera puesto 10, También se va hacia arriba. va a ocurrir lo mismo porque no depende del peso. Es un problema de diseño. Con cualquier peso que usted le ponga se va a caer. ¿Ya entendió? Sí, profe. Una vez que la carga
sea más grande que lo que pesa el tubo que va a levantar, porque el tubo por su propio peso va a aguantar algo. El propio peso está jalando, ¿estamos de acuerdo? Si el tubo pesa 20 kilos, entonces le va a poder regalar 20 kilos que va a poder aguantar todavía la carga y el tubo se empieza, y usted lo puede empezar a ver que se empieza a despegar. Incluso puede llegar un momento en que se quede volando y se quede como un sub y baja. ¿De acuerdo? Que eso se llama equilibrio inestable. Por ejemplo, Sí, profe. si estuviera en cero la fuerza 3, Ajá. Ahí estaría en una ¿qué posición pasaría? inestable. O sea, está detenido con alfileres. No se cae, pero el tubo está flotando ya. Con tantito que le sople usted, se va para abajo. Pero eso es malo porque usted lo está diseñando, no lo está construyendo. Y esas cosas pueden ocurrir en el diseño. ¿Qué te está diciendo tu diseño? Que está Que el equivocado. diseño está mal. Que esté equivocado. Te está diciendo, no lo hagas, se te va a caer. Lo haces. No se cae el raíz, digo, la carga. Muy bien, ¿cuál es tu conclusión entonces, Carlos? Que en este caso todas las cargas deben de ir para arriba para que... Bueno, las tres cargas que soportan deben de luchar contra la carga que está haciendo el Muy, peso.